Tengo en la línea telefónica a Salvador Mejía. Querido Salvador, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, Luis, pues desvelado, porque ¿Por ¿qué qué? cosa es esta de darnos casi a la medianoche la noticia? Oye, a ver, ¿cómo lees este asunto? Primero, ¿quién es Pablo Gómez? Por ahí tenemos, pues nada más que decirlo, tiene 75 años de edad, uno de los emblemáticos luchadores estudiantiles, estuvo preso después de la protesta del 2 de octubre de 1968, fue dirigente del Partido Comunista, autor de varios libros muy críticos del neoliberalismo, de Carlos Salinas de Gortari, etcétera. De hecho, Pablo Gómez quería volver a ser diputado, no lo logró, perdió frente a Gabriel Cuadri por 9 puntos, le ganó Cuadri a Pablo Gómez, y ese hombre, el que fue dirigente del Partido Comunista, hoy va a tener a su cargo la unidad de inteligencia financiera. Tú eres experto en estos temas, ¿cómo lo lees? Bueno, Luis, ya me dijiste quién es. Déjame decirte quién no es Pablo Gómez, si te parece. Pablo Gómez no es una persona que sepa los aspectos más elementales de la ley, de las mejores prácticas, de la normatividad internacional en materia de inteligencia financiera. Pablo Gómez no es una persona que sepa redactar, analizar redes de vínculos. No es una persona que tenga las capacidades necesarias, Luis, auditorio, para poder ejecutar un trabajo que para mi juicio es de lo más técnico, puede llegar a ser de lo más técnico, así de sencillo, Luis. Ese es Pablo Gómez, es una persona que al final del día está obteniendo una posición política a sus... ¿Cuántos? Me dijiste que tiene 76 años, ¿verdad? 75. 75 años. Pablo Gómez, por primera vez a sus 75 años, está obteniendo un trabajo que le va a obligar a tener responsabilidades legales fortísimas. Pues sí, ha sido senador, ha sido diputado, ha sido legislador en términos prácticos durante la mayor parte de su carrera. Acaba de tomar una chamba que, entre otras tantas cosas, lo va a obligar a responder amparos y en casos, como lo vivió Santiago Nieto, y en algunos casos hasta denuncias por ejercicio, puede ser por ejercicio indebido del servicio público, como como fue acusado Santiago en Estados Unidos por algunas personas que consideraron que habían sido bloqueadas sus cuentas bancarias de manera indebida y que había filtrado información desde Estados Unidos. Pablo Gómez, al final del día, es un político que recibe un área estratégica del gobierno mexicano, un área que necesita ser, mi querido Luis, repensada, necesita pasar por un proceso de reingeniería. En la administración pasada del expresidente Peña Nieto, lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto, Luis, ocurrieron cosas muy extrañas con el señor Bas Bas, pasaron cosas muy raras ahí y se criticó. En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, esa UIF se transformó hacia un instrumento de control político y se utilizó para golpear en la mayor medida a los opositores al régimen. Pocos los golpes fueron en contra de los cárteles. Pablo Gómez es un funcionario que le tocó hacerse cargo ahora de esto y tiene en sus manos una responsabilidad tremenda. Tiene que meterse con cuestiones tan técnicas, Luis, como saber lo que son las 40 recomendaciones, cuáles son los resultados de evaluaciones mutuas efectuadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional a México. Uh-huh. Tiene que llevar a cabo la tercera evaluación nacional del riesgo. Tiene que saber cómo funciona la OFAC, cómo se va a relacionar con las autoridades norteamericanas. Tiene que decirnos cómo va a conducir las investigaciones que deja Santiago Nieto, cómo va a iniciar las nuevas. Nos tiene que decir cómo va a combatir a los cárteles. Híjole, Luis, creo que tiene Pablo una responsabilidad fortísima frente a sí, y no tiene las cartas credenciales para poder hacerse cargo de esto. Sí, tú lo dijiste hace ya creo que más de una hora. Uh-huh. Él tiene su nombramiento, tiene que pasar por una aprobación en el Poder Legislativo, en Cámara de Diputados, pero pues tú y yo sabemos que eso, que tal vez le van a decir un par de cosas,
pero va a pasar sin ningún problema. Pero ahí es cuando Pablo Gómez tendría que explicarnos por qué es la persona, bueno, a nosotros, a través de nuestros legisladores, por qué es la persona indicada para asumir una posición trascendental en el sistema mexicano. Y trascendental, lo digo, mi querido Luis, con mucha precaución. ¿Por qué? Porque si tú detienes a una persona en los Estados Unidos y le preguntas, ¿quién es la persona que dirige la OFAC, que es más o menos como que el equivalente allá? No van a saber que el nombre de la persona es Andrea Galic. ¿Por qué? Porque no les interesa. En México estamos vueltos locos con este cambio en una unidad de segundo nivel, como es la de inteligencia financiera. Creo que aquí tenemos un problema fuerte, porque al final del día esta unidad de lo que se tiene que encargar es de combatir a los cárteles, Luis. Déjame preguntar, obviamente ahí hay un asunto técnico complicadísimo, abstruso, y que, bueno, pues a final de cuentas le toca a quienes saben sobre estos temas, es estudiarlo. Ya veremos si tiene o no la capacidad cuando entre, se tiene que empapar. Vale mucho la pena leer ahí un tuit que pusiste en tus redes, un poco medio en chino, porque dices, van preguntas para Pablo Gómez. ¿Qué son las 40 recomendaciones? ¿Cuáles son los resultados de las evaluaciones mutuas efectuadas por el FATF a México? ¿Qué opina de las 2 evaluaciones nacionales de riesgos? ¿Cómo funciona la OFAC? Bueno, le haces varias preguntas muy, muy directas a Pablo Gómez, pues justamente porque es una chamba técnica. Pero dime otra cosa, Salvador. Sin el asunto técnico, ¿qué puede hacer hoy Pablo Gómez? O sea, hoy él puede llegar y saber qué, investigar qué, bloquear cuentas a quién. O sea, ¿qué es lo que podría hacer un hombre tan leal al régimen, o tan leal a las causas, o tan leal a la ideología, teniendo este juguete llamado WIF? Ahí te va, Luis. Primero, Pablo Gómez va a tener acceso a toda la información financiera de nosotros. Lo único que necesita hacer es solicitarle al sistema financiero en su conjunto, es decir, bancos, SOFOMES, casas de cambio, a todos los integrantes del sistema financiero, le puede pedir información de la señora Laura Gómez, Urrutia, no sé. Y en los bancos le van a responder vía la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Pero de igual manera le puede pedir información al Servicio de Administración Tributaria, aunque esa fue una maniobra que Santiago Nieto privilegió de sobremanera. Pero también le puede pedir información a las unidades de inteligencia patrimonial y económica de los estados. Sí, Luis, ya sé lo que estás pensando. Esto no es diferente al Centro de Inteligencia Nacional. Al final de todo el análisis, Luis, la UIF y el Centro Nacional de Inteligencia son 2 entes que se parecen muchísimo. La diferencia entre ellos únicamente es que la UIF se encarga de la parte financiera. Es la que está, por ley, facultada para encontrar el rastro de cada peso, de cada centavo, de cada dólar que corre por el sistema financiero y por el sistema económico. Y derivado de eso, puede ordenar que una persona sea incluida en algo que se llama lista de personas bloqueadas. Es decir, si suben a Enrique Pérez a esta lista, Enrique Pérez, en el argot vamos a decir que se le bloquearon sus cuentas. Esta persona es vetada para hacer uso del sistema financiero en su conjunto, y luego tiene que empezar un proceso para defenderse. Y aquí es donde viene una parte muy interesante también, mi querido Luis. Pablo tiene que entender que el bloqueo de cuentas, como lo conocimos con todo esta gran faramalla, todos los reflectores que cayeron sobre todos los bloqueos que se anunciaron con Santiago Nieto, tiene que cambiar, porque la realidad es que pierden la mayoría de los bloqueos. ¿Por qué? Porque tienen una esencia, Luis, inconstitucional. Para que el auditor lo tenga bien claro, imagínate que le bloquean la cuenta a una persona en Tijuana. Esa persona en Tijuana, para defenderse, tiene 10 días para acudir ante las oficinas de la UIF y expresar lo que a su derecho convenga. Pero ¿cómo voy a viajar de Tijuana a la Ciudad de México si me bloqueaste mis cuentas? Si no tengo dinero para comprar un boleto de avión, para pagar un abogado. Y luego vienen temas tan delicados como, bueno, ¿y cómo le hago para alimentar a mis hijos? ¿Cómo le hago para pagar sueldos? ¿Cómo le hago para pagar mis impuestos? No es diferente, Luis,
de la famosa prisión preventiva oficiosa. Claro. Es una herramienta que nos impusieron los norteamericanos, pero que ha sido mal manejada. Bueno. Y también y también con esto tenemos que entender que la UIF debe de salir de estos reflectores y tiene que volverse un poquito más discreta. Sí, Luis, igualito que el Centro Nacional de Inteligencia. Vamos a ver cómo pasa todo con Pablo Gómez y ya lo estaremos analizando. Querido Salvador Mejía, mil gracias, te seguimos en tu red. Cualquier cosa, mi querido Luis, @ESMGía, y estamos a la orden, como siempre. Muchísimas gracias, es Salvador Mejía.